vamos entonces esta tarde a continuar con la serie La historia detrás del Mesías. Nosotros siempre recordamos que existe una historia detrás de la historia, y mientras no se hable de esa historia escondida, la gente va a creer la mentira. Pero gracias a Dios que ahora, con todos los medios de comunicaciones que hay y con el alcance que tiene el internet y todo esto que tenemos nosotros de la tecnología, esta historia ya está llegando a los corazones de ese pueblo que Dios tiene en todo el mundo, y ha comenzado a despertar las almas, y las personas están entendiendo la verdad y están preguntándose o haciéndose muchas preguntas, y nosotros estamos aquí precisamente para educar y enseñarle a esas personas que no las miramos, no las conocemos, pero que de alguna manera a través de este medio nos miran y nos oyen. Y para nosotros es un gran honor y un privilegio de que alguna palabra de bendición llegue a sus corazones y que ellos puedan ser libres, como dice las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Vamos entonces a tratar, ¿verdad?, de dar a conocer esa historia que está detrás de una historia que ha sido divulgada y que lamentablemente ha hecho mucho daño, y que las personas lo creen como verdad. El capítulo 20 de esta serie nos habla de la fe o las obras de la ley. ¿Por qué somos salvos? ¿Por la fe o por las obras de la ley? Y para eso yo quiero invitarlos a que leamos Levítico 18:5. Levítico 18:5, y ustedes tengan muy presente este versículo, Levítico 18:5, porque esto lo vamos a estar repitiendo en toda la enseñanza. Dice: el que haga estas cosas, refiriéndose el que haga o el que obedezca los mandamientos de Dios, o el que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas. Vivirá por ellas. En otras palabras, no será condenado, vamos a decirlo así. Sin embargo, Habacuc 2:4 dice: el justo, mas el justo por la fe vivirá. Aquí parece que hay una contradicción. Por un lado encontramos a Moisés, el dador de la ley, diciendo que el que obedezca a esos mandamientos vivirá. Y por otro lado encontramos un profeta que viene mucho más atrás, quizás no estoy completamente seguro, pero aproximadamente 700 años después de Moisés. Y dice que el justo vivirá por la fe. Amén. Vamos entonces a analizar si se puede uno salvar solamente por fe, o si se puede salvar solamente por las obras de la ley, o por qué nosotros somos salvos, si es por la fe, por las obras de la ley, o por qué nosotros somos salvos. Si vemos a nuestro santo maestro Yeshua, cuando él enseña, él va de acuerdo con las enseñanzas de Moisés. Cuando usted analiza todas las enseñanzas del maestro, usted se va a dar cuenta que él es pro Moisés. En otras palabras, que él está diciendo y enseñando lo que enseñaba Moisés. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen. Ahí está la palabra hacer. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso les decía que Moisés manda a hacer, y que tengan en mente esa palabra, porque esas palabras las repite nuestro Santo Maestro. No solamente, sino, dice, no entrarán
No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente. Fíjese que la palabra dice solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, vuelve a utilizar la palabra hacer, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi madre. Cuando le preguntan, o cuando le dicen, perdón, que ahí estaba su madre y sus hermanos, entonces él aclara, colocando un cerco de protección sobre su familia, él enseña esto, que verdaderamente sus hermanos y su madre son aquellos que hacen, no que oyen, sino que hacen lo que la palabra de Dios manda hacer. Hay un versículo que es clave, hermanos, y está en Mateo 23, del 2 al 4, o son algunos versículos, y dice así: en la cátedra de Moisés, o sea, en los que estaban allá, o aquellos que estaban allá, que debían de enseñar las escrituras. Esa es la cátedra de Moisés, aquellos que estaban en la posición de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que les digan que guardéis, ¿qué dice? Guardarlo y hacerlo. Y vuelve a utilizar la palabra hacerlo. Dice, pero no hagas conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. O sea, que esto no es solamente predicar acerca de hacer, sino que hay que predicar y hacer. Por eso no le crea al que predica y no hace. A ese que dice siempre, 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 y él ni siquiera una semillita de mostaza siembra. Ese no le creas. Se te está diciendo una mentira. Esos son los que el Mesías criticaba. Tienen constantemente diciéndole a las personas que hagan, traigan tal cosa, hagan esto, vamos a construir acá, necesitamos más dinero, hagamos esta cosa. Pero ellos no lo hacen. Siempre le están diciendo a las personas que lo hagan. Se parecen a estos que están acá, los cuales el Mesías decía, obedezcan lo que ellos están diciendo. En otras palabras, obedezcan lo que enseñan. ¿Y qué enseñaban ellos? La ley. Y dice, hacer todo lo que ellos digan, pero no lo que ellos hagan. Porque ellos hablan, están diciendo lo correcto, pero ellos no lo hacen. O sea, ellos eran buenos maestros, pero no eran buenos hacedores de lo que enseñaban. No ponían el ejemplo. Amén. Así que todos estos versículos nos damos cuenta que la palabra hacer, o cumplir, o guardar, que es lo mismo, está presente en las enseñanzas de nuestro Santo Maestro, que van de acuerdo a lo que dijo Moisés: el que haga estas cosas, por ella vivirá. Amén, hermanos. Tanto Moisés como Yeshua dicen que hay que hacer. En Mateo 7, 21 al 23, dice: algunos me dirán, o muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, y yo les diré, la Reina Valera dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero la Biblia mesiánica israelita dice, apartado de mí, violadores de la Torá. En otras palabras, apártate de mí porque tú no guardaste los mandamientos. Eso es lo que le está diciendo el Mesías. Apartado de mí, violadores de los mandamientos, violadores de la Torá. Si nosotros tenemos a Habacuc por un lado, que nos está diciendo que el justo vivirá por la fe,
Si nosotros tenemos tanto a Moisés como a nuestro Santo Maestro diciendo que debemos de hacer, que no solamente es tener la fe, sino que debemos de poner en práctica esa fe para la salvación, vamos entonces a llegar a la conclusión: ¿qué es lo que nos salva? Si es la fe, si es las obras de la ley. Si es creer solamente en Cristo o en Yeshua o en el Mesías. Porque hay personas que dicen: yo ya creí en Jesús, yo ya creí en Cristo, así que yo ya soy salvo. Bueno, creer en Yeshua es como creer en Dios. Eso te lo dice la lógica. Pero eso no te garantiza la salvación. Hay personas que creen en Dios, pero no le obedecen. ¿Saben una cosa? Satanás sabe que Dios existe. Sabe perfectamente. Es más, él sabe que Dios es uno, que no hay dos. Y tiembla, pero no le obedece. No quiere oírle, no quiere oír sus mandamientos. Debemos de tener en cuenta que la salvación no es solamente creer en Jesús o creer en Yeshua, como es su nombre original, sino que la salvación depende de tener la fe que Yeshua tuvo. Son dos cosas totalmente distintas. Usted puede creer que Yeshua es el Mesías. Usted puede creer que Él existió. Usted puede perfectamente creer eso, y eso no le garantiza la salvación. Hay es que tener la fe que Él tuvo, y eso lo vamos a explicar más adelante. Debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, que Yeshua no salva. Y eso lo vamos a aclarar ahora. Yeshua no salva. Yeshua solo no salva. Quien salva es Dios por los méritos del Mesías. Aún el Mesías le clamó a Dios para ser salvado. ¿Ustedes sí lo sabían? Eso lo dice Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice claramente que él le estaba rogando a Dios para que lo librara de la muerte. Y Mateo 27:46 también dice, o él clamaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, sálvame, Dios mío. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Quien salva es Dios. Y esa es la razón por la cual el Mesías dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dios nos salva cuando nosotros tenemos la fe que tuvo el Mesías. Vamos a irlo explicando poco a poco. Antes de continuar, quiero leer algunos versículos, o quiero que por favor alguno de los hermanos nos lean Isaías 43 del 1 al 3, para mostrarle por la Biblia que quien salva es Dios. Isaías 43, 1 al 3, rapidito, y otra persona me va buscando Isaías 11, Isaías 43 del 11 al 14. Hermano Wilson, 43 del 1 al 3. Ahora así dijo Jehová, creador tuyo,
mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba. Amén. Porque yo, el Eterno, tu Dios, soy tu Salvador. El mismo capítulo 43, del 11 al 14, Shahar, si lo puedes leer. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién es? Amén. Yo soy el Eterno, fuera de mí, fuera de Él nadie salva. Si estamos de acuerdo con esto, eso lo está diciendo las Escrituras. El único que salva es Dios. Por eso les estoy diciendo que aún el Mesías necesitó de Dios. Él le clamó a Dios por salvación. Y aún el Mesías fue resucitado por la gracia y la misericordia de Dios y por el poder de Dios. O sea que el único que salva es Dios. Por eso pensar que Yeshua es nuestro Salvador y ya con eso te compraste el ticket para la vida eterna, estás perdido. Porque quien salva es Dios. ¿Por qué salva a Dios? Por la fe que tiene el Mesías. Y vamos a seguir estudiando eso ahora. Bien, Isaías 45, 20 al 25, voy a leerle yo para que ustedes vean que Él es el único Salvador. Isaías 45 del 20 al 25 dice: reunidos y venid juntado a todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus ídolos y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Eterno, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Amén, hermanos. Ninguno otro, no existe otro fuera de mí. Mirad a mí, dice, y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mi mano hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente el Eterno está, o en el Eterno está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En el Eterno será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Solo Él salva. Todos, en algún momento que anhelamos la salvación, tenemos que inclinarnos delante de Él y decirle: Dios mío, sálvanos. Aleluya. Eso es lo que enseña la palabra. Cada uno de nosotros en cualquier momento tuvimos que confesar eso: Dios mío, sálvanos. Porque Él es nuestro Dios y nuestro único Salvador. Él fue quien mandó a sacar a Israel de Egipto. Él fue quien envió al Mesías a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue el que le dijo al Mesías: ahora, una vez que te rechazaron, te vas a sentar aquí y yo buscaré las ovejas. Si estamos oyendo esto, hermano, Él es nuestro Salvador. Yo las voy a buscar, te las voy a traer para que me las pastorees. Te voy a poner a ti para que me pastorees mis ovejas. Y además, todos tus enemigos te los voy a poner por el estrado de tus pies. Entonces, ¿quién es el que salva sino Él? ¿Quién es el que puede hacer estas cosas sino Él?
Él es el único que salva. Esto vamos a dejarlo claro. Por allí, si ustedes quieren anotar, en Google ustedes pueden encontrar 27 pasajes bíblicos que enseñan explícitamente que hay un solo Dios. Cuando tengan chance, para que se den cuenta que Él es Dios, que no hay otro Salvador. Y ahí tienen 27 pasajes bíblicos y hay mucho más, pero ustedes lo pueden comprobar. Como les decía, el único que salva es Dios. Y para que nosotros alcancemos esa salvación, porque nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Porque a Dios le plació salvarnos. Pero hay algo que necesitamos utilizar para alcanzar esa gracia. La gracia está dada. Le voy a poner un buen ejemplo. Imagínense que hay un árbol que está lleno de buenos frutos. Y esos frutos son nuestra salvación. Diríamos que este es el árbol que estaba en el centro del huerto. Pero esas frutas están colocadas en un árbol muy alto. Tiene ramas intensas y se hace muy difícil alcanzarlas con nuestras manos. ¿Qué hacemos nosotros? Conseguimos una vara con una cesta y nos ingeniamos, le colocamos alguna cuchilla, algunas personas le colocan, y van con esa vara y la cestica, cortan la ramita y cae la fruta en la cestica, y luego recoges la vara y entonces alcanzas la fruta o tomas la fruta con tu mano. Esa vara con la cestica y la cuchillita para cortar la ramita, eso es la fe. La fruta ya Dios la regaló, que es la gracia. Pero no puedes alcanzar esa gracia si no hay fe en ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerque a Él le crea, tenga fe. Les dije en el principio que lo que te salva no es creer en el Mesías, sino creer o tener la fe que tuvo el Mesías. Esa fe que tuvo el Mesías produce en nosotros obediencia. No de gratis Él recibe ese título de Adón. La Biblia dice, el cual fue obediente hasta la muerte, y muerte en el madero o en la cruz. Y por esa razón, por ser obediente, entonces ¿qué pasa? Dios lo exalta, le da tremendo nombre para que se doble la rodilla delante de Él y confiesen que Él es el Mesías, el Cristo o el enviado de parte de Dios, y que Él va a gobernar en la tierra, que Él es el Adón, el Señor. Entonces, esa fe del Mesías debe estar en nosotros, y así como Él fue obediente, la fe nuestra debe estar acompañada de obediencia. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, si nosotros somos seguidores del Mashiach, somos hijos de Abraham. Ahora, la fe de Abraham ¿fue acompañada de obras o no fue acompañada de obras? Claro que fue acompañada de obras. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, ¿qué hizo? ¿Fue obediente o no fue obediente? ¿Lo iba a sacrificar o no lo iba a sacrificar? Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Que nuestra fe tiene que ir
acompañada de una obra que produce la fe, una obra de obediencia, una obra que va actuando cuando nosotros empezamos a obedecer y a cumplir sus mandamientos. O sea que si usted es del Mashiach, si usted es de Cristo, entonces usted es linaje de Abraham y por tanto tiene que ser obediente como lo fue Abraham. Aun cuando te pida Dios lo mejor, vas a tener que darlo. Y no solamente eso, otras cosas que vamos a seguir leyendo. Entonces, mis hermanos, definitivamente nuestra salvación, para ya ir terminando, es solamente por gracia. ¿A través de qué cosa? A través de la fe. Esa fe que solamente llega a tu alma cuando tú te sientas y comienzas a estudiar la palabra. Las personas que no oyen la palabra, que no se sientan y que no estudian, sencilla y llanamente, ellos no tendrán la fe del Mesías. Oirán en las noticias y oirán en las iglesias que Yeshua es el Mesías, pero eso no lo va a salvar. Porque es no solamente creer en el Mesías, sino tener la fe que él tuvo y por tanto ser obediente como él fue obediente. Ahora, ¿a qué fue obediente el Mesías? A los mandamientos del Eterno, a la voz, a la Torá, a la voz de Dios, a la Torá, a los mandamientos de Dios. En otras palabras, cuando usted es salvo, cuando Dios lo salva a usted, no es para que usted sencillamente tome eso a la ligera, sino para que usted a partir de ese momento, usted comience a obedecer lo que usted nunca obedeció a Dios. Y esa es la razón por la cual usted estaba perdido, porque usted era un desobediente. Esa es la razón por la cual estamos perdidos, por desobediente, nada más. No obedecemos los mandamientos de Dios y romper la ley es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Nos produce una muerte espiritual que nos separa automáticamente de Dios. Cuando somos salvos, mis hermanos, que es solamente y exclusivamente por la gracia, tomando en cuenta que necesitamos la fe y que esa fe solo proviene por el oír y el estudiar las Escrituras y estudiarlas correctamente. Porque más adelante vamos a leer un versículo con respecto a esto, de estudiar y enseñar correctamente las Escrituras. Así que la salvación, hermanos, debe de ir acompañada de un resultado espiritual en tu alma. Lo que el Mesías dice, dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios te está ofreciendo la salvación gratuita por gracia, pero Él te exige, hermanos, que tú rindas tu corazón a Él y que sobre todo te arrepientas de no haber obedecido a Dios antes, de no haber guardado sus mandamientos, de haber pecado contra Él y contra el cielo, como dice el hijo pródigo. Hay que aclarar esto, mis hermanos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay muerte espiritual. Y si no hay muerte, no puede haber un nuevo nacimiento. Y la Biblia es clara cuando dice el que no nace de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es un producto de haber muerto al viejo hombre y comenzar, ¿qué cosa? Una nueva vida en Mashiach. Y eso es producto de haber oído las Escrituras, como el caso de Pedro cuando estaba dando el discurso en Hechos 2, que dice la palabra, que los que estaban allí, después que oyeron que el Mesías había sido crucificado y que Dios luego lo había resucitado entre los muertos para declararlo Mesías de Israel y del mundo, entonces los que estaban allí, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón, se arrepintieron, y a través de ese arrepentimiento entonces le frota o le sale una pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer?
porque han entendido que le han fallado a Dios. Si usted no entiende, mis hermanos, que usted le ha fallado a Dios, usted no puede ser salvo. No te vistas que no vas para el baile, como dicen allá en mi pueblo. No te vistas que no vas. Te tienes que arrepentir. Y ese arrepentimiento también es fruto del oír la palabra. La salvación solo viene por la gracia de Dios. Para alcanzar esa gracia necesitamos la fe. Esa fe es el producto o el fruto del oír las Escrituras, de escudriñar y estudiar las Escrituras. Ahora déjeme hacer algo, déjame decirle algo para ir aclarando esto. ¿Requieres hacer algo para oír la palabra y estudiarla o no? ¿Requieres, sí o no? ¿Ves que tienes que hacer algo? No es sencillamente decir que el Mesías o que Yeshua es tu Salvador y ya. Te requieres estar sentado, coger las Escrituras y comenzar a escudriñarlas y a estudiarlas, porque eso fue lo que le dijo el Mesías a sus contemporáneos: escudriñarlas porque en ellas hallaréis la vida eterna. Además, el Mesías no mandó a ser creyentes, o sí lo mandó a hacer. El que sigue al Mesías tiene que obedecer su palabra. Él dijo: vayan y hagan ¿qué cosa? Estudiadores de la Torá. Eso quiere decir discípulos. Personas que estudien las Escrituras, que no se conformen con cualquier cosa, que las escudriñen, que las estudien. Por ahí una vez un predicador dijo: si usted quiere leer la Biblia como cualquier libro, búsquese una revista. Las Escrituras no es para leerlas como usted lee una novela. Para eso escoja cualquier libro, que las librerías están llenas de esos. Las Escrituras o las Sagradas Escrituras hay que escudriñarlas, estudiarlas, estar al lado de un maestro, consultarlas, orar con Dios, volver otra vez a revisarlas para que las entienda, si no, no. Por eso hay tantos conceptos, por eso hay tanta gente creyendo tantas cosas, por eso hay tantas denominaciones, por eso existe el bautista, el pentecostal, el adventista y todas esas cosas que existen por allí, porque no escudriñan las Escrituras. Seguimos. Nuestra fe debe ser la fe del Mesías. Ahora, yo les pregunto una cosa: ¿qué fue esa fe que había en él que lo declara él Mesías? ¿Saben cuál fue la fe que lo declara el Mesías? El saber que mientras él es obediente a la palabra de Dios, como le dijo en su oración: no se haga lo que yo quiero, sino tu palabra. Cuando yo hago tu palabra, yo entonces tengo confianza en ti, tengo fe en ti. Cuando yo obedezco y quiero guardar tus mandamientos o quiero obedecer lo que tú me estás mandando a hacer. La fe que tenía el Mesías debe de estar en nosotros. ¿Saben cuál fe? El creer que aún después de muerto, y aunque no haya sangre en nuestro cuerpo, Dios nos va a resucitar. Cuando el Mesías, cuando Yeshua acepta morir, él sabía de que iba a morir. Él sabía que iba a ser crucificado y que iba a recibir todo el castigo de la mano de los romanos. Y una vez que iba a ser crucificado, iba a ser enterrado. Pero él tenía confianza plena en su Dios y sabía que aún después de muerto, Dios lo iba a resucitar y le iba a dar la gloria con la que él siempre, o con la que Dios siempre lo ha envuelto a él, porque el Mesías está en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que aunque él muriera, Dios lo iba a resucitar y le iba a entregar un cuerpo glorificado. De la misma manera, Abraham, cuando le pidieron que sacrificara a su hijo, él no solamente lo iba a sacrificar porque era obediente a eso, sino porque él sabía, él tenía completamente seguridad que en el momento que su hijo era sacrificado y convertido en cenizas, ojo con esto,
iba a estar hecho polvo, porque iba a estar en un altar, después iba a estar consumido por el fuego, y de esas cenizas Dios le iba a devolver a su hijo. Esa fe, mi hermanos, es la que salva. Creer plenamente que si tú eres obediente a la voz de Dios, aún después que estés allá en el polvo, Dios te va a levantar y te va a dar un cuerpo glorificado para que estés con Él para siempre. No es solamente creer que Él es el Mesías, es tener la fe de Él. El Mesías nunca dijo que Él venía a quebrantar la ley. Yo no vengo a quebrantar la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mira lo que dice esto: cualquiera que anule o quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñas a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, y aquí vuelve otra vez la palabra hacer, para aquellos que dicen que no necesitamos guardar los mandamientos, que somos salvos solamente por gracia. Porque ese es el tema que estamos tocando. ¿Qué te salva? ¿La fe o las obras de la ley? Dice así: cualquiera que haga, y luego dice que enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. No es solamente, mis hermanos, guardar los mandamientos, es también enseñarlos. Porque hay personas que quieren guardar los mandamientos y no los enseñan. Y hay personas que los quieren enseñar pero no los guardan. O sea que deben de ir en conjunto. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no enseñan los mandamientos. ¿Saben por qué? Porque tienen temor de que se les vaya la congregación. Porque no es fácil, hermanos, no es fácil descansar el sábado. ¿Saben por qué? Porque la gente dice: hombre, el sábado me lo pagan doble. ¿Sí o no? El sábado es el día que más clientes yo tengo en el negocio. Es más, el sábado es el único día que yo tomo para salir con mi familia, y ahora pues me toca ir al servicio. Entonces no es sencillo. Por eso la gente no lo enseña. Por eso la gente no enseña, hermanos, que hay que tener un solo Dios y que hay que amarle con todo el corazón y con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque las personas dicen: no, pues aquí la cosa es como un poquito dura, y se le van yendo. Entonces hay que guardar los mandamientos y hay que enseñarlos. Y el que lo enseña debe también guardarlos. Amén. Si el Mesías dice todas estas cosas, mis hermanos, que no vino a quebrantar la ley, que si le amamos debemos de guardar nuestros mandamientos, sus mandamientos, y todo lo que acabamos de leer que hay que hacer, ¿de dónde la gente entonces enseña o cree que nuestra salvación es sencillamente por gracia? La razón es por lo siguiente: por una mala interpretación que hacen de la Biblia. Les voy a leer el capítulo 2 de Efesios, ya para ir finiquitando esto. De dónde la gente saca de que la salvación es solamente por gracia y por la fe. Capítulo 2 de Efesios. Y le voy a leer los primeros 10 versículos porque es bien importante, porque de aquí, del apóstol Pablo, mal interpretado, la gente han sacado doctrinas diciendo que nosotros no necesitamos guardar la ley. Y que por lo tanto nosotros ya somos salvos por la gracia. Y de aquí lo sacan, pero no leen completamente. ¿Qué hacen? Sacan el texto del contexto. Por eso estamos estudiando aquí los sábados, dando clases para líderes, y estamos enseñando esto. Cosas como estas que no las enseñan en las iglesias. Dice: Él le dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en qué cosa? En los hijos de desobediencia.
de los que no obedecen sus mandamientos. Lo primero que está diciendo Pablo es eso. Y se los repito, le hago énfasis a esto para que puedan entender por qué sacan el texto o sacan el versículo del contexto, o el texto del contexto igual. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira, perdón. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, lo que le decía, quien salva es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida, nos dio ¿qué cosa? Vida juntamente con Mashiach. Y entonces dice, por gracia sois salvos. Y de aquí cogen que la salvación es solamente por gracia. Mira lo que dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach. Y ahora el versículo clave: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, lo que nosotros hemos explicado anteriormente. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí paran. Lo primero que hacen es, cogen el versículo, lo arrancan del contexto y del texto y lo dejan aislado, y de allí forman una doctrina: vosotros sois salvos por gracia. ¿Qué haces tú guardando la ley? Si el apóstol Pablo lo dice. Pero si tú lees completamente el capítulo, te estás dando cuenta que lo primero que nosotros éramos desobedientes a los mandamientos de Dios, y por eso la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero ahora Dios le agradó salvarte. ¿Para qué? Para que cambies tu actitud. Y el versículo clave está aquí: porque somos hechuras suyas, somos creación de Dios en Mashiach, o sea, a través del Mashiach. ¿Para qué cosa? Para buenas obras. Ese versículo no lo leen ellos, lo sacan y lo eliminan. Dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que la salvación tiene que ir acompañada de obras? Y que si tú no la acompañas con obras, tu salvación no existe. Y ya para concluir, vamos a leer Santiago 2, 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿De qué te vale que digas yo tengo fe en Mashiach, pero tú no obras, no actúas de acuerdo a la fe de él? Mire, ¿podrá la fe salvarte?, dice Santiago. Y déjeme decirle que Santiago era el presidente no era cualquiera. Él era el presidente del concilio y hermano de carne de Yeshua. Estaba bien cerquita a él. Yo no creo que el Mesías le haya escondido algo a él. ¿Te puede salvar la fe nada más? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz, calentados, en otras palabras, si un hermano llega y te pide algo y tú le dices voy a orar por ti, ¿será que estás actuando bien? Eso es lo que está diciendo Santiago. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta?
Y mire lo que está diciendo aquí Santiago, lo que yo le estaba diciendo al principio. No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. En otras palabras, esa fe de Abraham lo llevó a ser, ¿qué cosa? Obediente. Y la fe del Mesías que está en nosotros, porque somos salvos por la fe del Mesías, la que Él tuvo, nos lleva también a ser obedientes. ¿Obedientes a qué, mis hermanos? Obedientes a la voz de Dios, obedientes a sus mandamientos, obedientes a su Torá. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras? En otras palabras, hermanos, si yo tengo la fe del Mesías, tengo que actuar de la misma manera que Él actuó. Si yo tengo la fe del Mesías, ¿qué hago congregándome un domingo? Si Él nunca se congregó un domingo. Eso se lo tienen que preguntar los pastores, que ellos están enseñando eso. ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Ojo con esto. La fe se perfeccionó por sus obras. En otras palabras, cuando tú recibes la gracia de Dios, lo que te perfecciona a ti es lo que tú empiezas a vivir, a ser obediente a Dios, y comienzas a estudiar sus escrituras y comienzas cada día a acercarte más a Él, y eso te perfecciona la fe, te hace un hombre verdaderamente de fe. Y se cumplió las escrituras que dicen: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si no actúas, si no guardas los mandamientos de Dios, no eres justificado solamente, sino que tienen que estar acompañadas las dos cosas. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. La fe nuestra tiene que ir acompañada de obras, de frutos. ¿Cuáles obras? Frutos de arrepentimiento. Nuestra vida debe de cambiar, debemos de ser obedientes, como lo fue nuestro Santo Maestro, quien nos enseñó las Escrituras. Amén, hermanos. Entonces, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero esa gracia de Dios que te entrega la salvación te tiene que llevar a las obras que tienes que comenzar a cumplir. No eres salvo por obras, haces obras o actúas de acuerdo a la voluntad de Dios porque ya fuiste salvo. Lo que decía Efesios: hemos sido salvos por gracias para buenas obras, las cuales Dios de antemano tenía para nosotros. Él pensaba antes de la fundación del mundo que un día, a través de su gracia, íbamos a recibir la salvación y luego íbamos a actuar conforme a sus mandamientos y conforme a su voluntad.